Nos encontramos en el capítulo 6, versículos del 6 al 11 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabra de Dios. En esta parte de los Hechos de los Apóstoles, en este primer capítulo, nuestro Lucas, el evangelista Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, el autor humano, nos muestra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué texto o qué nombre podríamos dar a esta predicación, porque, como veis, hay muchas cosas de las cuales se podría estar hablando. Sin embargo, vamos a hacer en todos estos versículos vamos a detenernos, vamos a hacer algunas etapas porque a pesar de que hay diferentes cosas, todas en común son un mismo tema. De ahí la necesidad de hacerlo todo, toda la perícopa, toda la parte que nuestros traductores hicieron, para que así pudiéramos leer con mayor rigor las Escrituras. Empezamos pues con una pregunta en la que muy pocos comentaristas han puesto de acuerdo. Ha habido desacuerdo y no hay mucho acuerdo en cuanto a esta primera pregunta con la que nosotros empezamos esta predicación. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta que no viene al tema, aparentemente, pero que evidentemente los judíos estaban muy preocupados por la ocupación romana y por la situación en general del pueblo de Israel, y de una manera muy especial de sus sacerdotes y
de todos aquellos que vivían del romano. Por lo tanto, era una preocupación. Esto nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como discípulos de Cristo, debemos también preocuparnos por nuestro país, por el país en el que Dios nos ha puesto. No podemos pasar de un país, de una nación que en realidad formamos parte, de una familia, más allá de nuestra familia, ¿verdad? Y entonces es una enseñanza que encontramos aquí. Nosotros partimos de unos principios contrarios a todo esto. Los hermanos que nos precedieron, los que vinieron a nuestro país y fundaron iglesias, lo hicieron bajo un punto de vista totalmente diferente a lo que estoy hablando ahora. Eran personas de Dios, personas que enseñaron solo y exclusivamente el Evangelio, pero se olvidaron que somos también parte de una sociedad, parte de un pueblo y de una familia. Por eso el Señor Jesús lo aclara, lo dice claramente en su oración. No quiero que lo quites del mundo. Y estoy repitiendo este texto en algunas ocasiones últimamente, pero es importante para tener nosotros la cosmovisión exacta de cuál ha de ser nuestra posición para todo en nuestra vida, a nivel religioso, a nivel eclesial y también como ciudadanos. No olvidemos, hermanos, que la irrupción o la venida de la Reforma Protestante del siglo XVI no fue solo y exclusivamente que sí, una reforma de tipo espiritual principalmente lo fue, sino que fue una revolución espiritual contra la Iglesia de Roma, contra todo aquello que no era de la palabra de Dios. Evidentemente la Iglesia Católica Romana de entonces no es como la de ahora. Ha cambiado las formas, sigue siendo la misma en cuanto a sus dogmas, pero ha cambiado mucho. No todo lo que bíblicamente hablando podríamos desear, pero fue una revolución social, fue una revolución cultural, fue una revolución del mundo del trabajo, con unas consecuencias para Europa que la trastocó, la transformó, al igual que el cristianismo en sus primeros momentos, cambia la sociedad y la cultura romana en 2, 3, 4 siglos y hacen de aquel Estado, de aquel imperio, algo avanzado, de lo que destaca su derecho romano y también el derecho de gentes y la libertad de religión, que después, cuando la Iglesia de Roma se hizo con el control de media cristiandad, todo cambió. Es decir, tenemos que entender este primer versículo en ese sentido, ¿verdad? Nuestros hermanos, los reformadores, los apóstoles primero, los reformadores después, tuvieron esa visión amplia de que el hombre debe ser diferente a todos los niveles, de que debemos ser testimonio para las naciones, para los pueblos, incluso para nuestra sociedad y también para nuestros vecinos, nuestros amigos, siendo diferentes, transformando, ¿verdad? Siempre transformando. Mi madre, que en paz descanse, era analfabeta. El analfabetismo desapareció de aquellos países. 20 años después no existió analfabetismo. Los curas se convirtieron en pastores y en maestros de escuela. Y aquellas sociedades cambiaron su mentalidad. Dicen que nosotros somos los creadores del capitalismo y no les falta toda la razón. Pero era un capitalismo basado en la palabra de Dios. Hombre, Juan, sí, basado en la palabra de Dios. El trabajo es un don de Dios. El dinero es un don de Dios.
Los hijos es un don de Dios, decían los calvinistas. Y todo ello completaba una forma de hacer, de pensar a todos los niveles. Mientras que aquí se nos decía cuando pequeño que como pecaron nuestros primeros padres, Dios nos castigó con el trabajo, ¿verdad? El mundo evangélico o protestante decía, no, Dios nos ha dado el trabajo como un don de Dios. De ahí que esas naciones sean todavía, aunque no sean ya cristianas, hay grupos, iglesias que siguen siéndola, pero la cultura cristiana está ahí. Esa cultura que encontramos aquí de preocuparse sus propios discípulos por su pueblo, por su nación. ¿Cuándo vendrá la liberación de Israel? Y así, hermanos, como el trabajo es un don de Dios, voy a ser el mejor trabajador. Porque es un don de Dios. Y los hijos es un don de Dios. Voy a ser el mejor padre, la mejor madre, porque es un regalo que me ha dado Dios. ¿Y qué hace el mundo hoy? Los mata antes de nacer. ¿Verdad? Claro. Esa cultura, no tiene esta cultura de la que tenemos, somos realmente ajenos a ella. No estamos entroncados en nuestro país y tenemos que hacer esfuerzos. Somos una cultura extraña dentro de nuestro mismo país. Por eso nosotros nos acercamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, para decir que no somos tan diferentes, ¿verdad? Somos diferentes. Somos diferentes. Así de simple. Y esto es un mensaje. Por eso esta primera pregunta, mis hermanos, a pesar de que no hay ninguna torpeza por parte de los discípulos, ellos conocían también cómo el Señor Jesús había hablado de esas promesas hechas no solamente a ellos, sino también al pueblo de Israel. Y la escucharon por boca del mismo Jesús. Pero aún ellos no conocían que su Maestro era glorificado por medio de la cruz. Por eso huyeron del Calvario, tenían miedo y huyeron. Nosotros a veces también hacemos lo mismo en esta cuestión. Huimos. Y nosotros sí que conocemos a Jesús, ¿verdad? Y huimos. Ellos no se habían dado cuenta todavía, ¿verdad? De que el Señor sería glorificado en el Calvario para redimir el pecado de sus hijos. Y así dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 26. No era necesario que padeciera estas cosas, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario también esto, ¿verdad? Y les dijo, así está escrito en el capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Hijo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que ellos vivieron, conocieron el cumplimiento de todas las profecías que los profetas habían hecho sobre el Mesías. Sin embargo, ellos con esa pregunta ignoraban aquellas que hablaban sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Un retorno que sería para reinar para siempre, con un pueblo ganado por su sangre, por un pueblo regalado por Dios, por el Padre y el Espíritu Santo, para vindicarle. Él estuvo allá en el Gólgota para enseñarnos si es posible, a calcular, a sopesar lo que costó nuestra salvación. Por eso
Por eso, ellos con su pregunta ignoraban que Jesús volvería de nuevo, que tal como lo vieron partir, volvería de nuevo para reinar por siempre. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo no se hace esperar. No os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones o razones que el Padre puso en su sola potestad. Porque toda la historia de la salvación, toda tu historia como creyente que te llevará a la salvación, la pone el Padre como personas y como iglesia y como individuos, aquellos que han alcanzado la gracia de Dios. No es por ti, ni por mí, ni por tu esfuerzo, no, es porque el Padre puso en tu corazón el poder para acercarte a Él, para conocerle, para que tú pudieras conocer en tu vida y en la vida de tus hijos cómo verdad están todos ellos protegidos por el Señor. Después de esta pregunta y también en la respuesta del Señor Jesús, respondido con una sabiduría infinita, y la limitada posición con respecto a la pregunta y a la capacidad de los discípulos, de los apóstoles, también para que nosotros entendamos lo incapacitados que estamos para hablar de las cosas del Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Hay pues también una pregunta indiscreta. Entonces, dice la Escritura en el versículo 6 de este texto, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Ellos ya querían que se restaurara el reino de Israel, ¿verdad? Pero los tiempos, ya hemos hablado en la introducción sobre ello y no vamos a insistir mucho. Da la impresión que esta pregunta de Jesús era evasiva, ¿verdad? Lo que hemos leído sobre esta pregunta que los discípulos le hacen parece como si no tuviera ningún interés por la libertad del pueblo judío. Sin embargo, esa no es la intención de nuestro Señor Jesús. Nosotros como seres humanos estamos, y así estaban haciendo los discípulos, o nos es dado siempre o casi siempre a especular sobre las cosas, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que decimos incluso. Es siempre qué habrá dicho esta persona, qué significado tiene. Oye, a mí no me ha convencido mucho, ¿verdad? Y eso lo vemos en toda nuestra vida, en todas nuestras relaciones, mejor dicho. Nos gusta especular, pensar, saber con qué intención, y eso es especulación. Nos ha dicho aquel amigo, aquel compañero de trabajo, aquel hermano o hermana de la iglesia, ¿qué ha querido decir? No me he dado cuenta. Sobre todo, muchas personas que esta situación, como la de los discípulos, en este caso que nos ocupa, sin darse cuenta, están cometiendo un grave error, y lo que es peor, están haciendo un análisis totalmente equivocado. Posiblemente no lo esté, pero lo más probable es que sea equivocado. El ser humano, igual que los discípulos, igual que muchos creyentes, también van más allá de lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Por lo tanto, especulamos con ella. Por eso hay tantos énfasis, tantas iglesias tan diferentes. No hay una unión, una unidad en la fe.
Y me diréis, bueno, sí, en lo fundamental estamos todos de acuerdo, pero ya no. Desgraciadamente, en estos momentos ya no. La mayoría quizás sí, pero ya ha cambiado todo. Por eso ellos ignoraban las Escrituras, por eso le preguntaban al Señor Jesús, y de una manera muy especial ellos querían conocer por boca de Jesús acerca del reino de Dios, pero de una manera muy particular el reino mesiánico que ocurrirá cuando tú vengas, ¿no? Pero sin embargo el Señor Jesús le contesta que eso es potestad del Padre, de Dios, y eso está en la sabiduría de Dios. Por eso los discípulos ignoraban que Jesús, como habíamos dicho al principio, tomaría el reino por medio de la cruz. Por eso les dice, aquí en el Evangelio según San Lucas, les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario que el Señor Jesús pasara por ese calvario, por esa humillación, por esa muerte, y que al final fuera más que vencedor a través de la resurrección. Podemos comparar esta situación que encontramos en el texto con la misma situación que la de Felipe en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9, que Jesús le dice, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy contigo o con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices a mí? Estoy transliterando ahora. ¿Cómo me dices a mí? Muéstranos al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No se había enterado Felipe que él, viendo a Jesús, veían al Padre. ¿Por qué? Porque él era la segunda persona de la Trinidad. Viendo sus milagros, viendo su vida, viendo su crucifixión y muerte, y en este caso concreto, la resurrección de Cristo, estaban viendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos una misma cosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que, hermanos y hermanas, nos transmite este versículo es que es imposible para nosotros, para el hombre, para la mujer, para el ser humano, ver a Dios. Y para un creyente de una manera particular. Si para el mundo es difícil o imposible, para nosotros debería ser otra cosa. Y no vemos en la palabra de Dios, no identificamos en el mensaje de Dios que ver a Dios es imposible para nosotros como creyente. Ver a Dios sin identificar a Jesucristo, nuestro Señor, con la divinidad. Toda nuestra fe carecería de valor. Nuestra fe está sustentada en esta gran verdad. En esta gran verdad que en Jesús se cumple todo el proceso, aquí cuando estuvo la tierra y con el Padre, para ayudarnos, para darnos la gracia necesaria hasta llegar a la completa salvación con el Espíritu Santo, ayudándonos y avanzando en esa cosa tan importante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él os las... El Padre que obra en mí de otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, por lo que hago, por lo que digo. No, ningún hombre puede hablar, ningún hombre puede hacer las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Lo que nos quiere decir que a lo que nos toca es actuar en consecuencia con ese mandato que el Señor les da a sus discípulos y a nosotros también de una manera particular. Nos quiere decir que lo que debemos hacer es predicar el Evangelio y extender el reino del que tan preocupados están ellos, ¿verdad?, sobre la tierra. Ese es el mensaje. Aquí en otras partes de las Escrituras. Por eso nosotros cuando leemos la oración modelo encontramos algo que dice: venga tu reino. Deseamos que el reino de Dios venga a la tierra. ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué reino se está hablando? ¿Cuál es el reino de Dios? Ese reino de Dios lo componen los que creyeron, creen y conocerán. Así de simple. Por eso decimos en la oración modelo: venga tu reino. Por eso estamos escuchando tantas palabras hoy sobre el reino. Venga tu reino es alcanzar al mundo para Cristo. Cuando una persona se convierte, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Porque hasta que todos no escuchen la palabra de Dios, hasta que no se complete de una manera especial el número de sus elegidos, hasta que no se cumpla esto, el Señor no volverá. No sabemos ni los tiempos, ni siquiera todas las cosas sobre el particular. Pero sí que es cierto que el reino de Dios, por eso aquí hablamos, repito, el reino de Dios es, o somos tú y yo, es la Iglesia, es todos aquellos que creen, repito nuevamente, creyeron y creerán. Este es el mensaje, no hay otro mensaje. Id y predicad la buena noticia que hay salvación, es una buena noticia. Id y predicad el Evangelio, es una buena noticia, pero también tenemos que ir y predicar una mala noticia, que el que no cree se condenará. Id y predicar el Evangelio, para que todo aquel que crea sea salvo y el que no, condenado. No salvo y después puede ser recuperado, no, salvo para siempre, condenado para toda la eternidad. Por eso, a lo que nos toca a nosotros, nuestro mandato es ir y extender el reino de Dios sobre la tierra. Este es el mensaje. Aquí, en otras partes de la Escritura, ese es el mensaje. Por eso el Señor Jesús les habla a sus discípulos del poder del Espíritu Santo sobre sus discípulos. De cierto, dice en el versículo 12, os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los apóstoles recibirían el poder de hacer milagros por la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, hermano y hermana, requiere no solamente la capacitación intelectual, sino aquella capacitación que el Espíritu Santo obra en el creyente, desde el nuevo convertido hasta el más viejo.
hasta el día de expirar sobre la tierra. Te está capacitando, te está dando poder, y un poder que no usas, un poder que pasa sin gloria, sin nada por nuestras vidas, ¿verdad? Por esa misma razón, Jesús en un momento determinado les habla así a los discípulos, les manda también que se queden en ese momento en Jerusalén hasta que ellos reciban el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban, como habíamos dicho en predicaciones anteriores, pescando, porque ese era su oficio. Esperaron allí en la barca el poder, la promesa del poder del Espíritu Santo. En ellos fueron obedientes. Nosotros también tenemos que buscar ese poder, que al hablar los corazones por el poder y la gracia de Dios se rindan a Jesús de Nazaret. Ese poder que predicaron nuestros hermanos en la fe durante 2000 años y proclamaron la buena noticia del reino de Dios. Los discípulos serían testigos de todo eso a través de la predicación, de acercar el reino de Dios a los perdidos, aquellos que por la libre gracia de Dios escogió el Señor para salvación, por el puro afecto de su voluntad, por amor sin condiciones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios sobrepuja todo entendimiento. No podemos comprender, no podemos entender, y por eso no podemos asimilar ni tan siquiera en su mínima expresión lo que significa esto. Tan sencillo y tanto que nos gusta proclamar, hablar de las doctrinas de la gracia. Pero estas mismas doctrinas tienen que vivir en nosotros, si no, no tendrán más valor que la de aquellos que no las conocen. Este amor hacia ti, hacia mí, hacia todos aquellos que Él conoce, porque hace ya mucho tiempo que los escribió en el libro de la vida, con amor eterno te amé, dice. Por eso todos, este amor que sobrepuja, digo nuevamente, todo entendimiento. Y eso nos debe invitar a cantar unánimes. Y me acuerdo de ese cántico que tanto me gusta, ¿no? ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor tuvo Jesús por mí! ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor tuvo Jesús por mí! Lo hemos cantado algunas veces, pero que lo vivamos también, que lo sintamos también. No el cántico que nos puede ayudar, ¿verdad?, a subir nuestro estado anímico espiritual. No lo podemos comprender, el amor de Dios, pero sí que lo podemos sentir en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, muy dentro de nuestros corazones por la obra de santificación del mismo Espíritu Santo. Podemos sentirlo. Y así llegamos a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos quedan solos, pero no abandonados, ¿eh? Jesús marchó junto al Padre, pero no los dejó solos. El Espíritu Santo, hemos dicho que es el que consuela, el Paracleto del que hablábamos semanas atrás, estaría con ellos hasta el fin. Estará contigo, conmigo, con su iglesia hasta el fin de los tiempos. No deja nuestro futuro al pairo ni en nuestras manos, sino deja todo en orden, en contraste con muchos que se van sin haber arreglado sus vidas, que se van de esta vida sin haberla arreglado. Después de haberle dado las instrucciones precisas,
fue alzado y todos fueron testigos hasta que una nube les ocultó ante aquellos ojos atónitos de sus discípulos. Por eso dice en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Su ascensión fue para sentarse a la diestra de Dios Padre, tal como nos dice el credo apostólico del cual nosotros lo hacemos nuestro. No era por su propia iniciativa, sino que era obra de la iniciativa y el poder y la voluntad del Padre. A este Jesús, dice la Escritura, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues, continúa, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros, dice el texto, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Hay un paralelismo, hermano y hermana, de la ascensión siendo cubierto por una nube y la transfiguración. La nube es el símbolo del Shekinah, que se ocultó a la vista de todos. Y las nubes, hay una comunicación entre la tierra y el cielo. Ahí se interpone entre la tierra y el cielo. Sabemos que los vapores ascienden, ¿verdad?, de la tierra, pero el rocío desciende de los cielos, no lo olvidemos, ¿eh? ¿Qué conclusiones prácticas podríamos sacar en esta tarde de esta ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de estas palabras a sus discípulos? Nuestro Señor, una de ellas sería que nuestro Señor es el mediador entre Dios y el hombre, ya que por Él desciende a nosotros la gracia y a través de Él suben las oraciones de sus hijos, nuestras oraciones. Los apóstoles seguían mirando todavía al cielo, aunque les había hablado de la conveniencia de que ellos se marchasen de allí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, Él que consuela, no vendría el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Era inevitable la nostalgia. Sin embargo, vinieron a ellos dos varones que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí nos enseña que no tenemos que vivir de esa nostalgia. Nosotros tenemos que bajar del monte de nuestra consolación, que es el Espíritu Santo, bajar de nuestro monte, donde abajo en la llanura está nuestra consolación, el Espíritu. No podemos sentir la nostalgia de tiempo pasado, ¿verdad? Estamos siempre mirando atrás. No podemos mirar atrás. El que mira atrás, dice el Señor, no es digno de mí. No podemos mirar hacia las bendiciones pasadas, cuando esta iglesia estaba llena de hermanos, cuando se sentía el amor y la espiritualidad, ¿verdad? No podemos olvidar eso, ¿verdad? Pero tenemos que vivir, tenemos que renovarnos para que las bendiciones pasadas queden en nuestra historia y podamos vivir las bendiciones presentes, ¿verdad? Así los ángeles les dan consuelo y ánimo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, tal como lo habéis visto
ir al cielo. Ese mismo Jesús, el mismo que fue crucificado, volverá con poder y gloria, y otros muchos lo verán bajar de los cielos en nuestra esperanza, y nuestra esperanza será cumplida. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, porque debemos mirar hacia el cielo. Allí hay consolación. Aquí abajo hay muy poquita, ¿verdad? Muy poca. Hay muy pocos momentos. Quiera el Señor ayudarnos a entender su palabra. Quiera el Señor que estos textos sirvan para tu vida y para mi vida. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas que ni yo ni tú puedes contestármela a mí ni yo a ti. Es imposible, pero búscalas en Jesús de Nazaret. Búscalas en oración. Y Él abrirá tu corazón, abrirá tu mente, cambiará todos tus valores, todas tus prioridades, todos tus gustos contrarios a la palabra de Dios. Y será feliz. Una felicidad condicional, porque vivimos en un mundo que odia la gracia y ama el pecado. Pero digo condicional porque hasta que Él llegue, nosotros, hasta el último hálito de vida, nosotros tendremos que estar luchando con potestades, con ejércitos, que si lo pudiéramos ver, no sobreviviríamos. Si el Señor nos diera la capacidad para ver lo que hay alrededor de nosotros en este momento, quizá no sobreviviríamos, ¿verdad? Sí, por la gracia de Dios, que es el que pelea la buena batalla por ti y por mí. Que el Señor nos bendiga. Amén.